entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Melodía del Canto, Amor TV Digital. Mi nombre es Yurbi López y hoy les voy a acompañar en la gran final de Voces del Huayno con Requinto. Definitivamente tenemos un programa espectacular donde todos vamos a estar unidos en familia. Hoy tenemos diferentes presentaciones con jóvenes que a través de su talento buscarán ser la nueva voz, señores, del Huayno con Requinto. Maravilloso poder compartir este gran talento, ¿verdad? Definitivamente está bastante reñido este concurso porque todos son muy talentosos. Cabe resaltar que este gran concurso se inició en momentos bastante complicados y difíciles para la música, momentos que incluso no había conciertos virtuales, no había saludos personalizados, no había transmisiones de cumpleaños, donde lo más afectado eran los músicos. Es ahí que nace con el objetivo de incentivar al artista, de continuar con nuestra música, con este gran talento y lo más importante, para continuar disfrutando, promoviendo las fortalezas que tiene el folclore nacional. Estamos listos el día de hoy y ahora sí es momento de presentar a nuestro jurado, un jurado de lujo, señores. Sí, con ustedes está la marca del Requinto, dueño de su que además es uno de los más destacados dentro del folclore nacional. Hoy está con nosotros el que le escribe y le canta el amor con sentimiento, Raúl Arquínigo. Adelante, señor Raúl. Prendemos el micrófono, por favor. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Muchas gracias a Requinto Peruano por permitirnos hacer una parte del jurado que calificará el desenvolvimiento de los concursantes de esta tarde. Y bueno, vamos a calificar voz, afinación y destreza en el escenario, desenvolvimiento, ¿no es cierto? Y esas tres cosas serán importantes para todos los concursantes que van a marcar el puntaje. Así es, voces del Requinto Peruano, presentado por Requinto Peruano Melodía del Canto, con el respaldo de diferentes casas comerciales, ¿no? Y dentro de ello tenemos tenemos aquí la lista de el respaldo de Willman Records, ahí está, ellos, y también de estudio RC Music. También cuenta con el respaldo de Impact Records, Bordaduría Tania, Romero Guitars y estudio fotográfico Biolab. Son los cuales representan y respaldan este espectacular show que el día de hoy todos estos 5 finalistas, 5 jóvenes, van a demostrar su talento. Y también el día de hoy no está solo nuestro jurado, por si acaso. No. Tenemos también a otro jovencito que le encanta descubrir el talento. Hemos visto que también es dueño de un bonito estilo que se va imponiendo y así innovando este bonito huayno, ¿no? Con ustedes, Vidal Guamaní. Vidal, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Primeramente, un saludo especial para todos nuestros amigos de todo el Perú que ya están conectándose. Y bueno, darle las gracias por este bonito momento, por esta bonita oportunidad a nuestro gran amigo Efraín Toledano, Requinto Peruano, buscando a la nueva voz, ¿no? Que bueno, vendrá con muchas sorpresas después de esto y que lo más bonito, compartir con mi gran amigo Raúl Arquínigo, de verdad, con mucho gusto. Estamos esta tarde ya
con el cuerpo ya tenso porque hoy nos hará vibrar con todos los nuevos temas que nos traen también acá nuestros concursantes. Resaltando que estos jóvenes son el futuro de nuestro folclore, así que vamos a apoyarlo. ¿Cómo apoyas a tu artista? Es a través de un compartir, reaccionando y comentando. ¡Listo, señores! ¿En qué consiste y cómo se va a desarrollar el concurso? El jurado tendrá que calificar la voz y el desenvolvimiento en el escenario, ¿no? Listos, estamos entonces para recibir ya a nuestra finalista, nuestra primera finalista de esta tarde, señores. ¿Estamos listos, Alexis? Por favor, ¿me ayudas con eso? Vamos a recibir a nuestra dulce, bella y talentosa Stephanie Sofía Callejuro. Recibimos con un fuerte aplauso. A ver, chicos, acompáñenme. Muy bien, ¿dónde está? Ahí está. ¿Y tu vestuario hermosa? Bueno, ya, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, preciosa? Muy buenas tardes, ante todo a ti, amiga Yurbi, a los jurados que está Raúl Arquínico y Vidal Guamaní, muchísimas gracias. Quiero agradecer infinitamente a Voces del Requinto Peruano a cargo de Efraín Toledano, que está pues con la producción de Requinto Peruano Producciones. Estoy muy feliz y contenta de poder llegar a esa hermosa etapa final. Estoy muy nerviosa, es la primera vez que estoy aquí dentro de un concurso y a la vez pues muy agradecida y no pensaba llegar hasta esta final. Muchísimas gracias. Claro, han sido 216 participantes, imagínate de ahí llegar hasta la final, es algo motivador, ¿no? Emocionante, que por cierto, tú has llegado recientemente tú eres cusqueña, ¿verdad? Desde Paruro. Cuéntanos un poquito de ti rápidamente, a ver. Bueno, la verdad es que yo mi nacido en allá, en Cusco, Paruro, Cusco, y bueno, pues por temas económicos venimos acá a Lima. Radicamos aquí en estos momentos con toda mi familia. Muy bien, ¿lista para cantar? ¿Quién te incentivó a participar en este concurso? Bueno, la verdad es que no tenía tantas ganas de poder, de repente por el temor de que yo soy bien nerviosa y bueno, a la vez a mi familia, porque ellos fueron los que me han motivado a estar dentro de este concurso y bueno, pues dije, no, hay que intentarlo, ¿no? Y ya si es que pierdo, llevaré una bonita experiencia y si es que gano, pues muy feliz también, ¿no? Igual, se van a llevar todo su premio, ¿no? Sí. Lista, entonces, Reina, por favor, pasamos al escenario, al centro, nos alistamos para de esa manera empezar ya. Ella es la finalista número 7, señores, así es, Stephanie Sofía Callejuro, desde Paruro, Cusco, y ahora sí, ella interpreta la canción Llora, Llora, Guitarrita, autora de este tema, Sonia González. Adelante, música, maestro. Vamos, con mucho cariño. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. Y con mucho cariño y agradecimiento para nuestro amigo Efraín Toledano de Requinto Peruano Producciones Internacional, y para nuestros jurados Raúl Arquínico, Vidal Guamaní. Gracias por esta oportunidad. Te canta tu amiga Stephanie Calle, participante número 7 de Voces del Requinto Peruano. Vamos, todos acompañándome de sus casitas. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Vibra, vibra, guitarrita, como sufre mi corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. ¿Qué
esta traición. Haces llorar mi corazón, me haces llorar. Eso, vamos. Y con mucho cariño. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Vibra, vibra, guitarrita, como sufre mi corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. ¿Qué mal hice para sufrir? Solo amarte sin condición, solo amarte sin condición. Pretencioso cusqueñito, me robaste el corazón. Pretencioso cusqueñito, me robaste el corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo amarte sin condición. ¿Qué mal hice para sufrir? Solo amarte sin condición, solo amarte sin condición. Entre tus cuerdas de guitarrita, este dolor se acabará. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Entre tus cuerdas de guitarrita, este dolor se acabará. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Ay, ay, ay. Llorando, derramando lágrimas, botaré todo el dolor. Ay, ay, ay. Eso. Eso. Y con mucho cariño para mis papitos, Fidel Calle y Marisol Juro. Gracias a ustedes estoy aquí. Ay, ay, ay. Baila, baila así, 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 así. Goza, goza con amor. Mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, cintura, cinturita. Ay, ay, ay. Vamos. Goza, 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 porque la vida es una sola. Eso. Vamos. Eh, 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 eh. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Gracias. ¡Bravo! Buenísima la presentación de Stephanie el día de hoy. Se ha lucido definitivamente, un gran registro de voz. El jurado se lo tiene bien difícil. A ver, vamos a escuchar ya a nuestro jurado. Vamos primeramente con nuestro cantautor nacional, Raúl Arquinigo. Adelante. Bueno, nosotros vamos a felicitar a Stephanie por la bonita voz, la afinación de 10 puntos, te damos los 10. Y bueno, el desenvolvimiento sí hay que superarlo, hay que trabajarlo fuerte. Y es importante tener a la hora de interpretar, llevar la mímica de acuerdo a lo que dice la letra. Es importante eso, ¿no es cierto? Y nada más por ahí y ya nosotros tenemos nuestro puntaje por acá. Muy bien, un aplauso para Stephanie el día de hoy. Ahora sí escuchamos a nuestro, obviamente, comentarista Vidal Guamaní, porque también es muy importante. Él sabe descubrir grandes talentos. Adelante, Vidal.
Muy bien, Stephanie. Bueno, qué bonito saber que nuestro Perú esconde muchas voces y muy hermosas, y son estas oportunidades que uno a veces aprovecha y demuestra todo el talento. Me quedé bastante asombrado, ¿no?, con el registro que tiene, ¿no? Como decía mi estimado Raúl Arquínigo, siempre un poquito más de desenvolvimiento, jugar más con el público, bueno, con el público virtual, ¿no?, que nos está viendo siempre, y hacerlo sentir, ¿no? Pero muy espectacular, de verdad. Me ha gustado bastante y felicitaciones. Gracias. Muy bien, ahí están entonces los comentarios de nuestro jurado. Reina Hermosa, pasa adelante. Ya vamos a estar llamando nuevamente para ver en qué puesto quedas. Hay que agradecer siempre a las casas comerciales y recordando que el Perú tiene mucho talento escondido, señores. Son de talento inagotable y gracias a Requinto Peruano que se animó y se puso la camiseta y hoy en día podemos disfrutar. Tenemos la dicha, el orgullo y el honor a pesar de los tiempos difíciles. Tenemos esta maravilla de poder disfrutar la gran final en vivo y en directo gracias a Amor TV Digital y a los estudios de también E2 Perú, ¿no? Soporte técnico, quien nos acompaña, el señor Edwin Quintana Branly. También el día de hoy está con nosotros Efraín, Alexis y bueno, nuestro jurado maravilloso. Gracias al marco musical que está detrás de cámaras también, ellos preparados al 100%, músicos de trayectoria. Bien, vamos a continuar con el concurso. Recuerda, señora, cómo puedes apoyar a tu artista favorito es compartiendo, reaccionando y comentando. Sí, ustedes son pues un jurado maravilloso también como público, ¿no? Así que vamos a reaccionar y vamos a darle compartir porque el Perú tiene mucho talento y hoy estamos buscando la nueva voz, así es, de Requinto Peruano. Ahora sí, vamos a continuar con el concurso, señores. Vamos con nuestra segunda finalista. Pequeñita, me encanta. Cuando yo lo vi me transmitió mucha ternura y qué gusto ver que desde muy pequeño ellos empiezan pues a difundir también, a incentivarse. Eso quiere decir que con el tiempo, cuando ya tengan sus 15, 18 años, pues van a ser grandes íconos del folclore nacional, ¿no? Vamos con la siguiente participante. Ella es Casey Geraldine Huacchaminchan. Reina Hermosa, ven por aquí, mi princesita. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¡Qué linda! ¿Cómo estás? ¿Ese hermoso vestuario te gusta? Sí, vengo. ¿Quién lo eligió, el vestuario? Mi mamá. Ah, tu mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Lastenia. Ah, Lastenia. ¿Y quién te dijo participa en el concurso? Mi mamá. Ah, tu mamá está detrás. ¿Y quién te encantaría si tuvieras la oportunidad de tener, de presentarte en un escenario? ¿Con quién te gustaría cantar? Cada vez siempre con mi mamá. Ah, con tu mamá. ¿Tu mamá quieres llevarla al escenario? Sí. ¿Y de quién te encanta más la música? ¿De quién siempre escuchas sus canciones? De Miraila. Ah, de Milaire. Ella es entonces tu imagen, tu ejemplo. Muy Sí. bien, preciosura. ¿Lista para cantar? ¿Para demostrar todo el talento que tienes? Lista. Lista, muy bien. Pasamos al escenario para demostrar entonces. Ella es Casey Geraldine, la participante número 27, natural de Cajamarca. Y ella interpreta el tema Como dicen que en esta vida, señores, autor derechos reservados. Adelante, música, maestro. Como dicen que en esta vida
no terminará. ¡Eso! ¿Y cómo bailas, Alexis Quispelarco? ¡Eso! ¡Zapateaditos, zapateaditos! Gracias. ¡Bravo! Espectacular la presentación de esta pequeñita, mucho talento definitivamente, ¿no? Qué maravilloso es darnos la oportunidad y qué maravilloso ver a los padres que los incentivan día a día, les hacen escuchar el folclore. Definitivamente vamos a brindarles un aplauso, por favor, chicos, señor, señora, acompáñenme y ustedes virtualmente, para todos los padres, para toda la familia linda que disfruta y se siente tan orgulloso de poder disfrutar de nuestro folclore nacional. ¡Un aplauso! Ahí está, qué bonito, Casey, preciosa. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro jurado. Señor Raúl, adelante con su comentario. Bueno, sorprendido por el gran semillero que viene pues poniéndole responsabilidad. Casey, felicitarte por el desenvolvimiento y la voz también, a pesar de su corta edad. Nos sorprende de verdad por cantar con tanto sentimiento, con bastante cariño. Y bueno, pues desearte a seguir trabajando fuerte con el apoyo de tus padres seguro y que vas a lograr ser un grande mañana. Yo creo que sí. Y nuestro requinto está asegurado con estas voces tan importantes que vienen haciendo. Y al requinto peruano, muchas gracias por formar ese semillero importante para poder contribuir a nuestro Perú querido con lo que significa nuestra música de Perú profundo. Felicidades, éxitos y a seguir trabajando. Muy bien, hemos escuchado entonces al señor Raúl Arquínigo, de experiencia, más de 44 años de historia musical, quien ha sabido enaltecer nuestro huayno con requinto. Y tenía que ser, ¿no? Qué maravilla tener a un jurado así, porque él está inmerso a este bonito estilo y el día de hoy pues lo va a demostrar también y va a descubrir quién es la nueva voz, señores, la nueva sensación y revolución que va a dar vida a nuestra música. Ahora sí, vamos a escuchar también a Vidal Guamaní. ¿Cuál es la opinión sobre esta pequeñita que llena tanta frescura, tanta ternura en el momento de interpretar la canción de su bailecito? Me ha encantado a mí, así que vamos a escuchar a Vidal. Adelante, Vidal. Bueno, la pequeña Casey, de verdad, primeramente felicitarla porque hoy en día tenemos pequeños talentos, ya desde pequeñitos ya estamos, ¿no?, con nuestro requinto, con nuestro folclore, ya motivándonos, practicándolo, y qué bonito ver hoy día a la pequeña desenvolverse, ¿no? Y yo sé que el camino para ella es muy largo, está empezando y bueno, ¿qué más nos traerá próximamente, no? Yo felicitarla por cultivar también nuestro requinto peruano y felicitar, ¿no?, a nuestro gran amigo Efraín Toledano por realzar este tipo de eventos. De verdad, muchas felicitaciones, pequeña Casey. Ahí está, un aplauso por Casey. Pero reina hermosa, a ver, un aplauso primeramente. Yo quisiera hacerte una pregunta preciosa. Tú pusiste que tu hobby es jugar con tus muñequitas porque es lo único que te acompaña. ¿Por qué escribiste eso? ¿Te quedas solita? ¿Te sientes así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando en tu niñez? ¿Sabes? ¿Puedes darnos por ahí algunos detallitos porque nos llama la atención, ¿no? Y quisiéramos saber también qué es lo que va pasando. A veces cuando me quedo sola juego con mis muñecas y cuando se va a trabajar mi mami me
me hace quedar con mi mamita y mi papito y toda mi familia. ¿Y qué quisiera decirle a tu mamita en esta hora? Que le quiero mucho y que siga adelante. Muy bien, ahí está el amor de su niña hermosa, gracias preciosa. Ahora sí, vamos pasando entonces y luego vamos a regresar ya para ver cuál ha sido la puntuación que se está llevando. Ella es Casey Geraldine Huacchaminchan. Recuerda que puedes apoyar a tu artista favorito compartiendo, distribuyendo nuestro contenido. Así puedes aportar también en nuestro folclore, ¿no? Llegó el momento de agradecer también a los que hacen posible. Gracias a Requinto Peruano, Efraín Toledano, por ponerse la camiseta. Pero él no viene solo, él no ha trabajado solo, sino hay un equipo de producción detrás de ello. Ha iniciado en el año 2020, momentos bastante complicados, pero es ahí donde se ve realmente el amor y la pasión por la música. Agradecer a Willman Record y a Estudio RC Music que se pusieron la camiseta, como al mismo tiempo a Impact Records, Bordaduría Tania de la señora Tania, como al mismo tiempo de Romero Guitars y Estudio Fotográfico Biolab. Agradecer también por confiar en el trabajo, en Melodías del Canto, en Amor Amor, en estudio, en lo que es el soporte técnico, E2 Perú. Y el día de hoy estamos aquí, señores, listos, compartiendo, disfrutando de una tarde maravillosa. Vamos a continuar, seguimos presentando a nuestros finalistas. ¡Qué adrenalina!, ¿verdad? Tiene que haber más suspenso, no se preocupen. El momento de anunciar quién está ocupando tal lugar, en ese momento voy a poner suspenso, voy a decir corte comercial, así como así. Bien, vamos a continuar. Nuestra tercera participante de hoy, que también nos acompaña y que también le encanta nuestra música, el folclore, más que todo este bonito estilo del huayno con requinto, es Jenit Lucía Rondán Mendoza. Ella es natural de Recuay, Ancash. Su hobby es cantar y escuchar música. Le encanta estar siempre disfrutando y obviamente pues que el día de hoy nos acompaña. 20 añitos de edad le acompañan y es la participante número 72. Adelante, hermosa Jenny, ¿cómo estás? Por aquí, reina, por aquí. Ven por aquí primero, después te mando al escenario. Ella de frente, está apurada. ¿Cómo está, preciosura? Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, yo estoy tranquila, feliz de estar en este momento, en este hermoso local. Pues, como siempre, ¿no? Mi sueño será llegar hasta el final. Y bueno, gracias a Dios llegué hasta la final. Me siento muy contenta. Jenny, han sido 216 participantes. En cada etapa es bastante, de repente, lleno de adrenalina, ¿no? Porque no sabes si pasas o no pasas en diferentes facetas que se ha dado en las eliminaciones. ¿Cómo te sentías tú en el momento que decía Alexis, en esta semana lanzamos los 50 finalistas? Y así se ha ido, pues, hasta llegar a los 5 finalistas. ¿Cómo era ese sentimiento? Bueno, en serio, yo me sentía nerviosa, decía, bueno, no sé si voy a ganar o voy a pasar a la siguiente fase o no, pero normal, mis sueños de mí, así pase, no pase, es seguir adelante, porque es algo que a mí me gusta, me nace de corazón. ¿Y quién te incentivó a participar en este concurso? ¿Fuiste tú misma, algún familiar? Bueno, yo, estaba participando en otro concurso. Y la cuestión es que en otros concursos... O sea, ya tienes cancha, ya. No, sino que en otros concursos calificaban, pues, o sea, cuánto de likes, cuántas producciones. Entonces, yo tuve un amigo de Aija, es naturalmente de la Merced, de Ancash. Entonces, él me dijo, hay un concurso de requinto peruano. Y bueno, pues, me dijo, preséntate, que ahí sí iban a evaluar la voz, el desenvolvimiento escénico. Y bueno, me presenté. Y hoy estás aquí. Y ahora estoy aquí. ¿Y cómo están esos ánimos? ¿Estás ansiosa por poder interpretar la canción que has elegido? ¿O por ahí algunos nervios que te acompañan?
Bueno, sí, siempre los nervios me acompañan. Muy bien, reina, ya no te voy a dar más nervios. Pasamos entonces esto. Vamos, pero por aquí. ¿Qué ha pasado? Está destruyéndose el escenario. Vamos. Ahí está, lo que le da vida, pues lo que da vida. Muy bien. Y ahora sí, momento de poder escucharlo y verlo a nuestra tercera participante, a Jenny Lucía Rondán Mendoza, participante número 72. Y ella interpreta Mix Osito Barney. Adelante, música, maestro. Hay que saber decir adiós a las personas que dañan a tu corazón. Nadie merece tu sufrimiento. Eso. Y aquí estoy nuevamente, tu amiga Jenny Lucía Rondán Mendoza. Vengo desde mi departamento de Ancash, provincia de Recuay, caserío de Síncuna, anexo de Quiruncancha. Soy la participante número 72. Ten presente que mañana me alejo. Ten presente que mañana me retiro. No llores por el amor que se va, llorarás por el amor que vendrá. Si alguna vez te pregonas que yo me muero, tú irás a visitar a mi tumba. Llevarás una corona de rosas, la regarás con lágrimas de tus ojos. Gracias, muchas gracias por este gran concurso. Efraín Toledano, Requinto Peruano Producciones Internacional, y Oliva Producciones y JJita. Tengo que olvidarte de tanto quererte, porque nuestro amor es amor prohibido. Juramos querernos, prometimos amarnos, pero el destino ahora nos separa. Tristezas yo siento aquí en mi pecho, solo tus recuerdos quedarán conmigo. A la hora de despedirnos de tus ojos y los míos, brotaron muchas lágrimas porque no nos veremos. ¿Y dónde está la linda gente de la provincia de Recuay? Y nos vamos a mi departamento de Ancash. Gracias al señor jurado Raúl Arquinio. ¿Qué me pasará? Si ahora estoy llorando es por ti, mi amor. ¿Qué me pasará? Si ahora estoy bebiendo es por ti, mi amor. Hace 4 días tomando estoy.
Te quise mucho, te adoré, mi amor. Fuiste para mí mi primer amor. Contigo aprendí lo que es el amor. Contigo aprendí cantar al amor. Te quise mucho, te adoré, mi amor. Fuiste para mí mi primer amor. Contigo aprendí lo que es el amor. Contigo aprendí cantar al amor. Nada de nada me llevo de nuestro gran romance. Solo un triste recuerdo queda grabado en mi mente. Nada de nada me llevo de nuestro gran romance. Solo un triste recuerdo queda grabado en mi mente. ¿Sí o no? ¡Eso! ¿Y dónde está mi linda madrecita? Lucía Mendoza. Mis abuelitos, siempre por Recuay, Quiruncancha. Y nos vamos por el caserío de Cíncuna. Y saludamos por Ica, distrito de Parcona, a Felipe Palomino. Como zapatea, así, así. Una vueltecita y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita. Zapatea, zapatea, como anoche, papá. Sacude, 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 sacude. Muchas gracias. Espectacular la presentación, definitivamente ellos son los nuevos íconos del folclore, señores. ¿Se han dado cuenta que hay mucho talento? ¿Cuántos a veces nos descuidamos y solamente escuchamos a los consagrados, solamente nos enfocamos a los artistas que ya pues conocemos su música y están muchísimos años dentro de este ambiente? Pero sin embargo no nos damos la oportunidad de poder escuchar a los nuevos valores. Ellos son que con el tiempo seguirán incentivando nuestra música, nuestro folclore, porque recuerda que nuestros antepasados, ellos han empezado. Antiguamente la música era totalmente distinta, hasta los instrumentos era uno o dos quien les acompañaba y la voz nada más, ¿no? No había micrófono, no había todo lo que hoy en día tenemos. Ha sido gracias al avance de la ciencia. Y bueno, el día de hoy pues tenemos esta dicha maravillosa de poder presenciar, de poderlos verlos brillar a ellos aquí en el escenario, en los estudios de Amor Amor TV Digital. Maravillosa la presentación, me encantaba a mí. Vamos a escuchar al jurado. Señor Raúl, adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, una recomendación para todos generalmente. Cuando nos paramos en el escenario, cuando vamos a saludar o hablar, tenemos que pararnos, ponerle personalidad, no bailar. Y luego puedes bailar, ¿no? O sea, cuando vas a interpretar, igualito te paras en el escenario y comienzas a expresar el verso, el tema, las letras de cada canción con mensaje, ¿no? Eso es para todos, forma plural, ¿no? Hay que pararse y expresar, no bailar. A la hora que bailas, tienes que bailar y hay que preocuparse, hay que trabajar mucho en el zapateo, que es importante, que es el complemento para el artista, el zapateo. Y bueno, tienes un registro alto, muy bien, solamente hay que trabajar en la afinación, ¿no? En la afinación es importante que puedas trabajar así como una gran ladronera que eres, como una gran tiralazo. Tienes que corregir eso de la afinación, por favor, que es importante porque tienes un gran futuro y yo sé que vas a llegar lejos
solamente querer es poder y ponerle el esfuerzo, la perseverancia del caso. Todo lo que te puedo decir. Muy bien, ahí estamos. Entonces hemos escuchado a nuestro jurado, al señor Raúl Arquínigo. Muy sabias sus palabras, ¿no? Les cuento algo pequeñito, pero después de que escuchemos la opinión de Vidal Guamani. Adelante, Vidal. Muy bien, felicitarla también a la participante. Se ha expresado bastante, ha dominado el escenario siempre. Algunos detalles que sí lo hemos tomado en cuenta, pero hay mucho talento. Yo creo que vas por un buen camino y un futuro no muy lejano vas a estar en grandes escenarios. Felicitaciones. Muy bien, un aplauso para ella, por supuesto. Son jóvenes muy talentosos que el día de hoy están buscando ser la nueva voz. Una recomendación a los músicos, por los favor, músicos a no distraerse. Músico, por favor, o menciono tu nombre. Ya sé que no quiere. Bueno, agradecerlos a los músicos también. Extraordinaria la presentación de este gran talento ancashina, así que todo Ancash vamos a ponernos las pilas y a compartir. Así apoyas a tu artista favorito. Muchísimas gracias, Reina. Algo muy pequeñito de repente, si el señor Raúl te ha dicho eso, sus palabras son bastante sabias, es por el bien. Te cuento algo así a todos, de manera general, cuando yo llegué acá, amor, me dijo, tú no sabes nada, así que vete por donde viniste. Bueno, sí, eso prácticamente lo resumí porque era bastante estricto, ¿no? Me dijo, no sabes, el único que sabe manejar cámaras, no sabes hablar, te falta conocimiento y muchos temas. Pero con el tiempo he ido desarrollándome gracias a eso, a sus correcciones, he ido perfeccionando y yo creo que la gente que me ha visto crecer más de un año ya trabajando en Amor, y ahora armamos una muy buena química dentro de los programas y así seguimos fortaleciéndonos. Así que todos los consejos que el señor Raúl pueda darles, chicos, eso va para todos los participantes. Es muy bueno que lo tomen por el lado positivo porque eso le va a permitir crecer. Y algún día dirán, tenía razón el señor Raúl, algún día regresarán aquí posiblemente al estudio y pues obviamente escucharemos nuevamente la nueva perspectiva que ellos tienen cuando ya sean artistas profesionales. Gracias, hermosa. Ahora sí, vamos a continuar. Seguimos el día de hoy presentando este maravilloso concurso. ¡Wow! ¡Qué adrenalina! ¡Wow! ¡Qué intenso!, ¿verdad? Aquí se siente bastante tenso el ambiente, pero también estamos tan contentos, emocionados, porque vemos que el público está respaldando. Gracias, un agradecimiento especial para el Cholo Juanito y Richard Douglas, que también nos están apoyando con la transmisión a través de sus redes sociales, a todas las páginas que el día de hoy se han unido, y estamos aquí, señores, para demostrar cuánto talento tiene nuestro pueblo andino y que tenemos que fortalecerlo día a día. También quiero agradecer a nuestras casas comerciales de Melodía del Canto, porque gracias a ellos nosotros seguimos avanzando. Estamos más de 4 años, estamos en la 4ª temporada y eso ha sido gracias al apoyo de todos en general. Agradecemos a Ópticas Ramo Visión, agradecemos también a Bordaduría Chuyo, Sazón Chillano, gracias a Gota Azul, la mejor agua mineral. Hablando de agüita, me está dando sed. Gracias a Gota Azul, la linda gente de Cajamarca. Como al mismo tiempo también agradecemos a Colchones Sunset y también agradecemos pues a Producciones Torres Internacional SAC, la linda gente de Ancash que a esta hora están con nosotros. Y nuestro último agradecimiento es a Escuela de Manejo Rafa, clases y brevetes, asesoramiento. Muy pronto voy a venir con el móvil de Melodía del Canto para traerlos a los artistas y más que todo a los músicos para que lleguen a las 3 de la tarde, ¿ya? Bien, vamos a continuar, señores. Seguimos el día de hoy presentando este maravilloso concurso. Ahora sí, vamos a recibir. Ahora sí, se ha sentido un poco lado femenino, ¿verdad? Hasta el momento, pero ahora llega un varón, señores. Me han dicho que él también le encanta incentivar siempre y que además el día de hoy va a demostrar
todo el talento y va a decir, Ayacucho puede porque nosotros, los jóvenes, tenemos gran talento. Adelante con nosotros, ya está Fernando Quispe Marca. Por aquí, corazoncito de Cusco, perfecto. Por aquí, ven, por aquí, no te vayas. Alexi, me has pasado mal dato. Bueno, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a este bonito concurso, la gran final. ¿Cómo están esos sentimientos? ¿Ansioso, feliz de poder ya presentarte? Sí, bien, gracias. De antemano quiero agradecer a Requinto Peruano Producciones, a todo el equipo de producción, al rey del Requinto, el señor Raúl Arquínico, al maestro del Requinto, también Vidal Boní, a todos los amigos que están presentes hoy. De verdad yo estoy muy feliz de poder estar aquí, una experiencia muy bonita, de poder viajar desde Sierra hasta Lima, de verdad una experiencia espectacular. Tú has llegado el día de hoy, ¿verdad? Sí, el día de hoy. De hoy. Sí. Y anteriormente ya vienes cantando, ya has venido grabando, ¿alguna producción tienes? No, todavía no, estoy iniciando con la música. Ah, muy bien, te pregunté porque veo que te desenvuelves muy bien, ¿no? Y eso quiere decir que ya has tenido alguna práctica, ya tienes un poco de experiencia de repente, o por ahí alguien te incentivó, algún ícono, algún artista que tú siempre lo sigues. ¿Quién En fue? realidad sí, yo admiro bastante al rey del Requinto, como mencioné, a Raúl Arquínico. Sus músicas, sus letras son espectaculares, me llega al corazón y bueno, sigo. No, como te digo, recién estoy iniciando con la música. Fernando, si alguna vez tuviera la oportunidad de poder estar en un escenario con el señor Raúl, ¿qué canción interpretarías junto a él? ¿Qué canción? Esta bonita canción, no me recuerda el amor. ¡Ah, te atrapé! El amor, sí. Te atrapé, no vale mentir, ya ves, yo rapidísimo descubro. No, en realidad cuando me pongo muy nervioso de poder estar aquí, nunca en realidad he estado frente a cámaras. En realidad. Muy bien, nos preparamos. ¿Estás listo para poder demostrar listo. todo el talento que tienes? Sí. Muy bien. ¿Y quién te ha acompañado? ¿Te has venido solito? Sí, en realidad he venido solito. ¿Te gusta caminar solito? Sí. Ah, Más libre, más tranquilo. Ah, ya, muy bien. Luego seguimos conversando. Gracias. Nos preparamos. Vamos pasando entonces ya al escenario. Él es Fernando Quispe Marca. Su hobby es el fútbol. Le encanta jugar fútbol. Y pues es el participante número 84, tiene 27 añitos de edad y el día de hoy va a interpretar la canción Ay Vida Mía. El autor de esta canción es Eulogio Torres Vázquez. Adelante, música, maestro. Con mucho cariño y sentimiento, para Requinto Peruano Producciones, señor Efraín Toledano. A Amor TV, John Leiva Producciones, Bordadurías Tania, para ti con sentimiento y cariño. Esta bonita canción con mucho cariño desde el fondo de mi corazón. Y chuchamana mamayo, totoramana sombra yo. Y chuchamana mamayo, totoramana sombra yo. Ay, vida mía, y me inayara vida y canta. Ay, vida mía, ay que inayara suerte y canta. Y me inayara vida y canta. Y me inayara vida y canta. Mana mamayo, mana taitayo. ¿Sí o no? Alexis Quista Largón. Eso. Huasi charua kuspaita.
Chupñacharua kuskaita Wasicharua kuskaita Chupñacharua kuskaita Suegra y paya tonerosa y mainallara pasarusa Suegro y macho tonerosa y mayapira puñurosa Justicia picha pararusa Chay cerveza toma y cusonches Chay trago chata oje cusonches Y chamana pestupa su ñacho Y chamana pestupa su ñacho Chay cerveza toma y cusonches Chay trago chata oje cusonches Y chamana pestupa su ñacho Y chamana pestupa su ñacho Me voy a mi Cusco querido Paucartambo, Quispicanchis, Quillabamba, Chumbivilcas, Acomayo querido. Eso, vamos señor, Efraín Toledano, con sentimiento y cariño. Con mucho cariño para Ever Quispe Marca en Acomayo, Cusco. Y así me voy zapateando. Salud, salud, maestro Vidal Guamaní, maestro Raúl Arquínico, muchas gracias. Fabulosa presentación, él es Fernando. Qué maravilla de tenerlos a estos jóvenes talentosos aquí en el escenario, en los estudios de Amor, Amor. Estamos ansiosos también de saber quién será la nueva voz del requinto peruano, ¿no? ¿Quién será el que va a destacarse de hoy en adelante? Porque estoy segurísima que desde hoy van a tener pues de repente las llamadas, incluso van a tener el apoyo también de la marca comerciales para poder hacer la grabación de sus videos, de su trabajo y así también de todos los medios de comunicación, porque de aquí, señores, sí o sí sale una nueva voz y destacada al 100%. Bien, ahora sí, llegó el momento de escuchar a nuestro jurado. Adelante, señor Raúl. Una vez más, muchas gracias y bueno, siempre nos da un gusto, quisiéramos que ganen todos, ¿no? Que todos se llevaran el premio y bueno pues pero es un concurso y para eso hay que trabajar fuerte para poder lograr el primer puesto que es el premio importante, pero igual todos son ganadores porque todos participan y todos creo que han llegado a esta final y han llegado por méritos propios. Nunca te pongas nervioso. No, aquí puede estar el presidente de la República, quien sea. Nosotros los artistas tenemos que pararnos y en la cancha, ¿no? En la cancha nosotros mandamos, nosotros somos, los demás no existen, ¿no? Eso tienes que tomar en cuenta, que tú estás en el escenario y tú estás para los ojos de todos con la capacidad y con la seguridad que tú puedas brindar. Hay que vocalizar bien la vocalización para poder entenderte a la hora de poder, cuando expresas las canciones, vocaliza bien para que nosotros te podamos entender, porque hay muchos compañeros que cantan lindo, pero a veces la vocalización es bastante limitada. En ese sentido, no podemos captar bien el mensaje de cada canción, ¿no? Y en este caso, felicitarte y si bailas como Arquínigo, hazlo, no tengas miedo, ¿no es cierto? Y si puedes hacerlo mejor, mucho mejor todavía. Felicitarte por esto y bueno, pues a seguir adelante, a seguir trabajando fuerte
Me siento feliz y contento que hay chicos en quechua, en cualquier dialecto que fuera, pero lo hacemos con requinto y eso es importante y nuestra música se va enriqueciendo con ustedes, que son los jóvenes valores que inician. Muchas gracias, maestro Raúl Arquínico. Espectacular su presentación en nuestra lengua materna, ¿no? En quechua, y además pues de ello también él es un joven muy talentoso. Yo creo que a veces la emoción no gana. Somos humanos, tenemos sentimientos, el ponernos nerviosos es parte de, pero lo importante es controlar esos nervios, porque a mí me ha pasado muchas veces también, pero es parte de. Así que siéntanse en casa, mira, aquí somos una familia, somos la familia Amor, Amor, brindamos mucho cariño, mucho amor. Yo creo que todos respiran amor, ¿verdad? Está bastante reñido el concurso de hoy, jóvenes muy talentosos. Ya hemos escuchado entonces a nuestro cantautor. Ahora sí, vamos con la opinión de Vidal Guamani. Adelante, Vidal. Muy bien, creo que esta tarde está que quema porque tenemos buenos concursantes y de verdad me siento muy alegre que nuestro requinto siempre está en lo más alto y realzando siempre, ¿no? Bueno, lo que quisiera aportar a todo ya lo dicho, siempre cuando tú cantas una letra, y si es bien intensa, trate de transmitirlo para que la persona que te está viendo también sienta, ¿no? ese poder, esas letras que estás dando, pero no solamente hablarlo, ¿no? Siempre transmitirlo desde el fondo de tu corazón, ¿no? Para que te puedan también, ¿no? recepcionar. ¿Ya? Y muchas felicitaciones. Bueno, yo creo que ya acá mi estimado, mi gran amigo Raúl Arquínico ha dicho las cosas y a seguir adelante. Muchas gracias, maestro Vidal. Gracias, Fernando Quispe Marca. Corazoncito es participante número 84 y están los aplausos. Recuerda cómo puedes participar apoyando a tu artista, es a través de un compartir, de un like. Sí, vamos a compartir todos en casita, mientras te vas acompañando con tus niños, con el esposo, solitario, estés en el trabajo, sea cual sea el lugar, vamos a darle compartir. Posiblemente te vas de viaje, acompáñate de este espectacular programa que tenemos el día de hoy, porque hoy estamos en la gran final de un concurso espectacular que presenta Requinto Peruano. Así que ya lo sabes, puedes vernos en tu móvil, en tu tablet, en tu PC, en tu televisor. También puedes conectar en tu Smart TV y así en pantalla gigante vas a poder disfrutar el día de hoy. Hoy es viernes, señores, fin de semana y el cuerpo lo sabe que te tienes que quedar en casita. Ok, vamos a cuidarnos, es importante. La situación está bastante difícil. Es por ello que nosotros también hemos hecho lo posible de poder estar solamente las personas indicadas en dicho concurso, pero ya vendrán mejores tiempos, señores. Y ahora sí, vamos a continuar, que siga la diversión, ¿verdad? Un aplauso por todo el público que nos está viendo. Acompáñanos, chicos, por favor. Ahí está la linda gente de Cajamarca, Cusco, apostando y apoyando también a su artista. Ayacucho presente, cómo no, Cajamarca, la linda gente de La Libertad, liberteños, así como yo también estamos, nuestros amigos del centro, la selva, y también en el sur, ¿no? Unidos, señores, por un solo sentimiento, porque recuerda que la música es universal y además la música es la medicina invisible del alma. Y ahora sí, vamos a continuar, señores, vamos a continuar. Como quinto y último participante en este concurso tenemos a Yulisa Dilma Espinosa Castillo. Ella es natural de Lucanas, Ayacucho. Lo recibimos con un fuerte aplauso, reina hermosa. Ahí está, me encanta. ¿Cómo está, preciosura? Bienvenida a esta final. Prácticamente, pues el día de hoy se designa la suerte de en qué lugar vas a quedar, pero sí, hay que tener en cuenta que tú eres muy talentosa y sea cual sean los resultados, hay que asimilarlo de la mejor manera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas noches con todos, señor jurado. En realidad un poco emocionada, sí, y gracias por esto, señor Efraín Toledano Uturi, John Leiva Producciones, Alexis Quispe Alarcón, muchísimas gracias, estoy agradecida de corazón para toda la gente de Ayacucho, con mucho cariño. ¿Ansiosa de poder presentarte? Sí, claro que sí. ¿Quién te incentivó a participar en dicho concurso? Bueno, la verdad, yo misma. Bueno, sabía del concurso de Flor Javier,
y le pasé el link a mi hermana, le dije, mira, hay este concurso, le digo, y ella me dice, Yulisa, pero hay otro concurso de requinto peruano, y ya me pasó el link y me interesó y ya pues quería inscribirme, esa noche no pude dormir. Ah, muy bien. ¿Y cómo te recibieron cuando tú enviaste tu video? Porque era así, ¿no? En aquellos tiempos. Sí, envié mi video y ya pasé a la segunda fase, ay, emocionada. Y así te has ido destacando en las diferentes fases. Y cuando tú llegas ya a ser parte de las 5 finalistas, ¿qué dijiste? Estaba feliz. Bueno, no sé, desde un inicio me sentía segura. Dije, voy a llegar a la final y lo hice. Muy bien, el día de hoy estás aquí para demostrar que Ayacucho tiene mucho talento y que no solamente se identifica por la música lírica en los carnavales, sino que también a través del requinto, que van saliendo estas nuevas voces, ¿verdad? Invita a toda la linda gente de Ayacucho que te ayude, que te apoye, compartiendo también las redes sociales. Bueno, para toda mi gente linda de Ayacucho, un saludo a cada uno de ustedes, para mi gente linda de Lucanas, a compartir. Chayuela Sonjoyay, con cariño para ti, para Pampahuasi, muchísimas gracias. Para mis hermanas Gludi, Judy, Rosemary, Mariluz, para mi madre linda, Usberta Castillo Guamán, te amo, mamá. Muy bien, ahí está Yulisa, como le encanta cantar y bailar el día de hoy. Al finalizar igual vamos a hacer que nos muestre lo mejor de su coreografía. Reina hermosa, lista para poder interpretar la canción. Pasamos al escenario, gracias, por favor, porque queremos verte brillar como las grandes, como esas grandes figuras que son y que con el tiempo serán el patrimonio y la identidad de este bonito estilo del huayno con requinto. Ella tiene 22 añitos de edad, es la participante número 89 e interpreta el tema Adiós para siempre. Autor de dicho tema, Aquiles Chávez. Adelante, música, maestro. Yulisa Espinosa, con amor y sentimiento para ti. Ya me voy, ya me retiro por el camino más triste, pasando ríos, quebradas para llegar a mi pueblo, para llegar a mi pueblo. Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vive, llegará mi voz perdida con el alma desprendida, con el alma desprendida. Ya me voy, ya me retiro para siempre de tu vida. De tu lista de amores bórrame ya, no quiero que nadie hable de mí. Así nadie sabrá que yo te amé. Sácame de tu lista, olvídate de mí. Sácame de tu lista, olvídate de mí. Mis ruegos de amor en vano fue, eres como la piedra que no sabe sentir. El daño que me has hecho vas a pagar, será tu castigo, malo sin corazón, será tu castigo, malo sin corazón. Lejos, muy lejos me voy para no volver jamás. El orgullo que me llevo, que tú lloraste por mí.
Muchísimas gracias. Aplauso para Yulisa Dilma. Reina, no te vayas. Quédate ya en el escenario todavía porque no hemos escuchado el comentario del jurado. Estás tan apresurada, estás nerviosa. Es parte de la vivencia. Por favor, jurado, tengan paciencia nuestro participante porque hay que resaltar que este tipo de eventos en el folclore no se ha dado hace muchísimo tiempo, ¿no? Nadie ha tenido de repente esa manera de poder pararse y decir yo quiero hacer un concurso y lo voy a hacer en vivo, que demuestren en sí su verdadero talento, que demuestren la voz que tienen, el registro de voz, no hacerlo a través del like, a través de un compartir, un comentario. Yo creo que eso, si bien es cierto, es importante porque incentiva, motiva a los concursantes, pero eso no es calificar un talento, una voz, señores. ¿Quiere descubrir un talento, una voz? Tienes que hacerlo así como Requinto Peruano está haciendo el día de hoy viernes, que quedará para la historia. Ahora sí, vamos a escuchar ya más tranquilos, más calmados, vamos a escuchar a nuestro jurado. Señor Raúl, adelante. Bueno, una vez más me transporta cuando yo tenía los 20, 21 años y tenía un registro ahí y los temas de fa sostenido los voy a cantar en la menor o en si bemol. Y bueno, pues tiene un registro bien alto. No maltrate mucho su garganta, no abuse de su registro que tiene bien alto. Y hemos escuchado temas que lo ha cantado en una nota bien alta. Y felicitaciones por eso, por su vestido, por su atuendo típico que representa a su tierra, de repente Fajardo o Cangallo, de repente. Lucanas también por ahí. ¿Dónde? Lucanas. Provincia de Lucanas, Puquio. Ah, de Lucanas, así, pero Lucanas gusta el arpa. Sí, el Sí, jaranero. no, ahora el requinto, siempre a los muchachos, pues. Los muchachos han llevado fuerte el requinto. Bueno, felicitarte una vez más. Eres una participante muy importante. A seguir trabajando, ponle un poquito más de confianza, ponle alma, corazón y vida a tu trabajo, no ponle más actitud, más fuerza a la hora de expresar tus canciones, que eso sería mi recomendación. Por lo demás, tratar de elegir los temas para tu voz, pero muy bien, pasé China María cuando cantaba allá en los 82, 83, en el 90, antes que nada en el 81, antes de grabar su tema Culebrita Venenosa, cantaba pues, tenlo presente mañana cuando me voy, cantaba así, ¿no? Y me hace recordar esos tiempos, y bueno, pues ahí está la voz. Felicitaciones, solo es lo que te puedo decir yo. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso. Entonces hemos escuchado la opinión de nuestro jurado y que además es el prestigio del Huayno con Requinto. Ahora sí es momento de escuchar a Vidal Guamani. Adelante, Vidal. Bueno, primeramente, ¿no? Felicitaciones, mi paisita, no porque es mi paisita lo voy a apoyar, ojo. Nada de amigos, ¿ah? No, nada de amistades amigos, no hay nada afuera, acá, Vidalcito. No, la primera vez que la conozco y me siento orgulloso, ¿no? Alguien de mi tierra, Ayacucho, ¿no? También está acá con una bandera defendiendo todo mi Ayacucho. Y bueno, lo que le puedo decir es que ten cuidado de los nervios, ¿no? Esa parte, ¿no? O la mirada perdida. Estás cantando, luego de un momento a otro te pierdes, ¿no? La mirada perdida. Ten bastante cuidado de esa parte. Lo demás excelente, bonito registro y bien alto, como decía, ¿no? Mi colega, bien altísimo. Tal vez una horita menos estuviera así excelente, ¿no? Para que pueda desenvolverse mejor, para que la voz fluya más tranquilo. Pero de verdad, me ha gustado bastante. Has estado bien, solamente un poquito más de puncha y ten bastante cuidado del nervio y la mirada perdida. ¿Ya? Muchas felicitaciones. De verdad, mi paisita me sorprendió y de verdad, seguir adelante. Muchas gracias. Muy bien, hemos escuchado entonces la opinión de nuestro jurado y un aplauso para ellos. Gracias, hermosa. Ella es
Yulisa Dilma Espinosa Castillo, participante número 89. Recuerda, señora, tú puedes participar apoyando a tu artista compartiendo a través de un compartir, de un like, comentando. Y también, ¿qué te parece, no? Porque recuerda que estos jóvenes son el futuro, son los nuevos íconos del folclore. Son figuras que con el tiempo nosotros disfrutaremos, bailaremos, corearemos sus canciones, formaremos muchas familias, serán el pilar y la base importante del patrimonio, de la costumbre y la tradición que ante los ojos del mundo nos hace ver pues ricos, señores, porque el Perú es así, rico en el folclore. Vamos ahora a llamar a nuestros 5 finalistas. Chicos, por favor, ahora sí, me voy a trasladar al escenario el día de hoy. Por fin tengo la dicha de estar aquí. Vamos llamando ya a nuestros 5 finalistas porque queremos tenerlos aquí en este momento y vamos a darles unos minutos también al jurado para que puedan calificar, puedan poner el puntaje porque el día de hoy va a depender de ellos también. Ya se cambiaron, ¿por qué se han cambiado todas? Chicos, tienen que estar como artistas todavía como se han presentado. Todavía no vale cambiarse, ¿ok? Todavía no termina la participación en sí. Bien, vamos a llamar entonces ya a nuestros 5 finalistas. Vamos pasando a Stephanie, Casey, Jenny, Fernando y Yulisa. Vamos pasando, corazoncitos, nos vamos aquí. A ver, ahí está. Nos vamos arreglando. Ay, ay, ay. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué maravilla verlos. Imagínense, ¿quién falta? Jenny falta. ¿Dónde está? Seguro que se está descambiando. ¿Cuándo no? La mala costumbre que tenemos nosotros los peruanos. Termina la presentación y eso no me dejará mentir el señor Raúl también. Llega su presentación, a los segundos termina y ya no está, desaparece. Vamos a darle el micrófono a ver qué opina el señor Raúl sobre esta costumbre, que de la mala costumbre en sí que tenemos de llegar y así al mismo instante desaparecer. Usted, estoy haciendo la pregunta, ¿por qué llega y termina su presentación y segundos desaparece? ¿Y tu vestuario, hermosa? Ay, bueno, ya, tenemos que ganar tiempo. Vamos corriendo un poquito. Allá, muy bien, venga más acá, entonces, ya, ahí estamos. ¿Me responde, señor Raúl? Bueno, nosotros, la pregunta era que cuando terminamos de actuar desaparecemos inmediatamente. Así es. Pero ese es el caso de los que ya trabajamos en los escenarios y tenemos 3, 4 shows bueno, por sábado, por domingo. Y bueno, el otro tema también es por ética personal, ¿no? Por el respeto al público. No podemos estar en los locales libando licor, compartiendo. Puedes aceptar mientras estés en el escenario un poco por complacer a nuestro público, pero una vez terminado tu show, tu compromiso, debes retirarte porque de esa manera evitamos, porque estamos en los ojos del público, en los ojos de nuestra gente, de la gente que siempre admira a su artista. Y bueno, pues por eso es el punto de que nosotros terminamos en el escenario y nos pasamos a retirar o a cumplir el otro compromiso o simplemente por cuidar la imagen. Muy bien, ahí está la respuesta. Entonces, todo me ha preguntado. Y bueno, también ha salido esa pregunta a raíz de que Janet se ha descambiado así en un segundo. Todavía no termina el concurso y se ha descambiado. Bien, estamos el día de hoy ya con los 5 finalistas que han llegado, han participado y han demostrado todo su talento. El ganador tendrá que finalizar nuestra transmisión con un tema, agradecer a nuestro marco musical que están listos y preparados y que por ahí también, bueno, si nos da el tiempo vamos a pedirle a nuestro jurado que nos regale un temita en vivo también, ¿no? Para todo el público, ¿no? Chicos, pueden acompañarlo, aprovechamos el marco musical. Aprovechamos el marco musical, así que vamos a continuar rápidamente. Ya está con nosotros Stephanie, Casey, Janet, Fernando y Yulisa. Ellos son los 5 finalistas que han llegado en este maravilloso concurso realizado por Requinto Peruano. Agradecimiento especial a Efraín Toledano, a Alexi Quispe Alarcón, que ha estado detrás de ello.
cada detallito, Alexis estaba ahí. Es más, a las 3 de la mañana me mandaba, Yurbi, ¿está bien? No, un gran equipo que además viene trabajando también con nosotros. Yo creo que es parte de la vivencia también, viene trabajando con Melodía del Canto, ¿no? Y ahí también pues le hacemos que ponga lo mejor de su empeño y así demostrar a través de los diseños, los flyers. Chicos, ¿cómo están? ¿Ansiosos, listos para ver ya? Le estoy dando unos minutos al jurado para que puedan ya hacer la calificación respectiva. Mientras tanto, señora, tú puedes apoyar a tu artista compartiendo. Todavía tienes unos minutos más, compartan, disfruten de esto. Y para ello también voy a pedir ya a Alexis que me pase, por favor, las diplomas que el día de hoy tenemos para hacer entrega. Efraín, pásame, por favor. Cuidado. Ay. Ahora sí. Muy bien. Vamos. Branly, por favor, hazme un zoom. Esto son los diplomas que el día de hoy se estará entregando a los participantes. Todos se llevan su premio. Todos no se van con las manos vacías y además de ello se llevan una maravillosa experiencia de haber participado en esta gran final y con un jurado de lujo como es la marca del Requinto, nuestro cantautor nacional, el elegante del escenario y muchos temas, nombres, renombres que le ponen, ¿no? De cariño, el popular Amor y al mismo tiempo también de la juventud, de esta frescura y esta nueva generación como es Vidal Guamaní también. Ha descubierto muchos talentos, viene trabajando en su agrupación y ya más adelante vamos a contarles más detalles. Bien, ¿estamos listos, señora? ¿Estamos listos, jurado, para que ya me puedan pasar, por favor, el resultado? Alexis, tú mismo eres. Pásame los resultados, por favor. Pasa por Bueno, espérese todavía, espérese. Pásame el resultado primeramente. No, el resultado solo, Reina hermosa, pásame por favor. Solo lo entendemos nosotros. No, yo puedo entender, No lo vas a entender. Sí, puedo entender, señor Raúl, pásame. Tiene que ser legal, pásame nomás, yo tengo acá los datos. Ya. Pásame nomás, por favor. Pero tendría que preguntarnos cómo hemos calificado. Ahorita le voy a preguntar, pásame primero esos resultados. ¿Por qué no quieren entregar? Pásame. A mí, perdón. A mí, dame. Todavía no termina de calificar. Y entonces le damos unos minutos más y vamos a escucharle. Muy bien, vamos a escucharle qué es lo que están calificando, ¿no? Porque las indicaciones eran la voz y el desenvolvimiento en el escenario. Adelante, señor Raúl, a ver. Muchas gracias. Como siempre, Yurbi López. Nosotros hemos calificado porque hemos calificado voz, afinación y desenvolvimiento, y al desenvolvimiento también acompaña el vestuario. Es importante eso, ¿no es cierto? Entonces, al calificar esos 3 puntos, nosotros tenemos 3 empates en el primer lugar. ¿3 empates? Sí. 3 empates en el primer lugar. Entonces. Y seguidamente tenemos al chico Fernando Quispe Marca, ¿no? Y cerramos con nuestra amiga Jenit, ¿no? Jenit también tiene un gran talento porque todos son ganadores el certamen de esta tarde. Vestuario, muy bien, pero la afinación, hay que tener bastante cuidado con la afinación. A mi paisana de la hermosa tierra ladronera, Recuay, nosotros le hemos calificado con un puntaje de, a ver, por acá está, de 13 puntos entre vestuario y canto. Y bueno, pues por la afinación hemos tenido un poquito ahí, pero igual, corrige la afinación y estamos en los primeros lugares. Entonces tenemos nosotros a los 3 primeros. Primero está... Vamos a... no, Stephanie, ¿no? Señor Raúl, entonces
Si tenemos 3 empates, vamos a premiar al quinto y cuarto puesto y Bueno. los 3 empates nuevamente interpretan otra canción. ¿Les parece? Yo creo que eso recomendamos. Sí, esa sería Sí. la manera correcta en sí, Sí. para poder, chicos, marco Sí. musical, atentos. Quisiera ahondar un poco. Stephanie Sofía hace 10 puntos en voz, pero 5 puntos en desenvolvimiento y vestuario, ¿no? Entonces, por ahí, seguro, ¿no? Entonces, y luego tenemos a la niña, Casey Geraldine, bueno, tiene 9 en voz y 6 en vestuario. Hace 15 también, ¿no es cierto? Y Ya. bueno, por ahí, a Yulisa Dilma, bueno, tiene 9 y 6, otro 15. Ah, muy bien. Entonces, Stephanie, Casey y Yulisa, sería pues nuevamente que interpreten otra canción para de esa manera poder calificarles y que haya un desempate, ¿no? Y de esa manera hacer una buena premiación. Chicos, ¿me permitan su hoja, por favor, para hacer, Por favor. ahora sí. No Coordinador. se preocupe, estamos en vivo. Como siempre, yo. Muy bien, vamos a escuchar mientras tanto a Vidal. Bueno, ha sido una tarde bien bonita y todavía seguimos para adelante y hay puntos muy pequeños que se han calificado, algunas vocalizaciones que no han sido tal vez muy claras, o vestuarios, como también decíamos, o algunos también han tenido bastante nervio y algunos participantes ya también, bueno, están estando justo en concurso, bueno, ¿no? Tienen esa mirada perdida o no sé, se pierden en el canto, ¿no? Entonces, hemos visto puntos muy pequeños, son mínimos, los puntajes que han sido, ¿no? Para poder descalificar y calificar, ¿no? Tenemos a los 5 muchachos, de los 5, bueno, han quedado 3, el señor Raúl tiene la lista y bueno, ya lo tiene la señorita Yurbi. Bueno, usted mismo, bueno, ahora le toca a usted, bueno, prosiga pues, ¿no? Con la que siga. Muy bien, entonces en el quinto lugar está ocupado por Jenny Lucía Rondán Mendoza. Reina hermosa, tú te llevas el quinto lugar y Requinto Peruano te hace presente. Te está llevando una sesión de fotos profesionales gracias a Estudio Fotográfico Viola. Vamos a hacer la entrega. Un aplauso para ella. Muy bien. Ahí está. Una fotito, chicos, por favor. Fotito para el recuerdo. Al toque, Alexis. Hacía rapidísimo, nada más, porque si no, no gana el tiempo. Muy bien, ya está. Ya, 2, 3. Bien, gracias, preciosa, pero eso no quiere decir que no tienes talento, tú eres muy talentosa. Seguir trabajando, posiblemente se vengan nuevos concursos, las participaciones aquí en el set, o sea, cual sea el lugar, hay que seguir trabajando. Tienes mucho talento y no te pongas triste por esto. Así que un aplauso por ella. Gracias, hermosa. Muchísimas gracias. Muy bien, en el cuarto lugar está ocupado por Fernando Quispe Marca, quien el día de hoy pues ha interpretado una canción en nuestra lengua materna, ¿no? En quechua. Gracias por estar aquí, por participar, también a nombre de Efraín, de Requinto, de todos los que estamos trabajando, más que todo unidos a través de este bonito estilo. Muchos éxitos y tú te estás llevando el cuarto lugar. ¿Cuál es el premio? Te estás llevando un instrumento musical especificado, un requinto para que te prepares. Muy bien. Ahí está tu premio. Por favor, la foto, chicos. Dale tu requinto. Alexis, la foto, hijita, al toque nomás. Muy bien. La foto. Ahí está. Gracias. Fernando Quispe Marca, cusqueño por supuesto, tiene mucho talento, a seguir trabajando. Bien, un aplauso por los dos jóvenes que el día de hoy, bueno ya, a mí me pone muy triste cada vez que llego a la final porque de verdad me pone nostalgia y a veces me acuerdo de muchos temas. Bueno, nos estamos quedando con los 3 finalistas. Ellos tendrán que interpretar otra canción y así poder tener una nueva calificación. Vamos a entregarles entonces, les entregamos para que puedan calificar.
Bien, regresamos a nuestros lugares, reinas hermosas. Ahora sí, un lapicero, por favor. Vamos a empezar con Stephanie. Stephanie Reina, quédate ya en el escenario. ¿Estamos listos? Lapicero, lapicero, chicos, urgente. Bien, mientras tanto hago la invitación a todos nuestros amigos o marcas comerciales. Estas cosas se dan en vivo porque es un concurso que se ha ido dando de manera virtual. Los participantes han estado enviando sus videos y así mostrando su talento. Y el día de hoy se ha hecho posible para que puedan asistir aquí en vivo y en directo para esta gran final. Y todos están apostando, están apoyando por estos nuevos valores, la nueva juventud que día a día pues serán parte del estilo, parte de esta bonita experiencia musical del Huayno con Requinto. Nos decían, estoy en vivo, corazoncito, ¿qué pasó? Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos para la segunda fase. Hoy aquí en la final, señores, en la gran final de las voces del Huayno con Requinto. Adelante, corte comercial. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo
Con ustedes, juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma. Alegría, alegría, señores, para todos sus hogares. Ya estamos de retorno después de haber tenido un pequeño corte comercial. El día de hoy estamos ansiosos de poder conocer a la nueva voz. ¿Quién será? ¿A dónde se irá estos premios? ¿Será a Cusco? ¿Será a Cajamarca? ¿O será a Ayacucho, señores? Sí, ellas son las maravillosas y talentosas. Por Cusco tenemos, representando a Cusco, tenemos a Stephanie Sofía Callejuro. Por Cajamarca tenemos a Casey Geraldine Huacha Minchán. Y por Ayacucho tenemos a Yulisa Dilma Espinosa Castillo. Son las tres finalistas que han tenido un empate y ahora a través de un nuevo tema deberán demostrar todo el talento para poder llevarse el primer lugar y así ser la nueva voz. ¿Estamos listos? Listos y preparados. Agradecemos siempre a nuestras casas comerciales. Gracias a Willman Record y Estudio RC Music, como también a Impact Records, Bordaduría Tania, gracias señora Tania, Romero Guitars, que ya hicimos la entrega del premio, gracias a Romero Guitars, como también a Estudio Fotográfico Biolab. Muy bien, ahora sí, listo para iniciar con la segunda fase el día de hoy en esta gran final, buscando la nueva voz del Huayno con requinto, señores. Vamos ya a hacer el llamado a Stephanie Sofía Callejuro. Reina hermosa, adelante al escenario. Ahora sí, te toca brillar, te toca ser tú misma. Ponte segura porque esto sí ya es parte decisiva, ¿ok? Muy bien, estamos listos. 3, 2, 1, vamos, música, maestro. Ay, ay, ay. Una vez más te vengo a cantar con mucho cariño. Stephanie Calle, participante número 7. Eso. Y este hermoso tema, locura de amor. Y te canto a ti, mi querido Cusco. Eso. Ay, ay. Y te canto de corazón, voy a cometer una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Voy a cometer una locura de amor, porque te quiero, porque te amo. Si es que no quieren tus padres, voy a robarte mi amor. Tendrás que venir conmigo si en verdad sientes amor. Ya nada en esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión. Ven mi amor, apúrate, vámonos. ¿Qué esperas, Cholito? Toma tus cosas y vámonos lejos de aquí, donde sí podamos ser felices tú y yo. Ay, ay, ay.
amor. Ya nada en esta vida podrá alejarme de ti, porque estoy muy convencida que te amo con gran pasión. Ven mi amor, apúrate, vámonos. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos. Así debe ser el destino, unidos en nuestras almas para siempre. Dos corazones que se quieren, nada ni nadie podrá separarnos. Así debe ser el destino, unidos a nuestras almas para siempre. Unidos nuestros corazones hasta la eternidad, a tu lado, Cholito. ¡Eso! ¡Vamos! Requinto Peruano Producciones Internacional. Arriba, 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 ¿sí o no? ¿Y qué dices, Alexis Quispe Alarcón? ¡Eso! ¡Goza, goza, goza! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Mueve esa cintura, 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 corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Esos sombritos! ¡Hombritos, hombritos, hombritos! ¡Ay, ay, ay! Muchísimas gracias. Espectacular, señores. Un aplauso para Stephanie Calle, participante número 7. Qué bonito, ¿no? Ella ha interpretado la canción Locura de Amor, autor de esta canción Javier Zamudio. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestro jurado. Adelante, señor Raúl. Bueno, Stephanie, un poco nerviosa parece, ¿no? Y bueno, pues tienes que corregir eso. Y la afinación, no te descuides de la afinación. Y la composición se hizo para que lo canten, lo interpreten cualquiera, el negro, el blanco, cualquier artista o cualquier persona que quiera interpretarlo. Pero lo tiene que interpretar conforme esté escrito la composición, ¿no es cierto? El final del tema no es como usted lo canta, ¿no es cierto? Eso lo sabe. Hace por la moda que viene, pero el tema fue escrito y hace mucho tiempo, lo debemos cantar igual, para que no se desafine, no se desacomode. Pero igual, felicitaciones, vamos a ubicarte en lugar importante y bueno, pues Dios le bendiga en el camino y a seguir trabajando fuerte, porque uno nunca deja de aprender y nunca se dice ya llegué a mi techo ni a mi tope. Eres joven y tienes para un montón. Felicidades. Muy bien, hemos escuchado a la marca del requinto, Raúl Arquínigo, y ahora sí es turno a Vidal Guamaní para que dé también su opinión, ¿no? Ya que él es un joven muy talentoso y además de ello, lo que no sabías es que tiene su estudio y ahí va descubriendo bastante talento. Ya nos va a traernos, ha dicho por aquí, a las nuevas voces y obviamente para poder también exponerlo a través de nuestro programa. Adelante, Vidal. Bueno, yo creo que es una final, wow, está bien reñido y hay que cuidar bastante porque a veces nos puede jugar en contra esto, ¿no? Porque es una final y aparte que están también coordinando recién con el marco musical y todo eso también te puede jugar en contra. Has cantado bonito, hermoso, sí, siempre hay cosas que debemos mejorar y yo sé que también ya este video que haya registrado, yo viendo después usted misma va a poder mejorar las partes donde usted también no está todavía mal. No, felicitarte bastante porque sí, tienes un bonito registro de voz. Muy bien, un aplauso para Stephanie. Hemos visto que nuestro jurado es más exigente, ¿verdad?
es más estricto y hemos visto que ponen más atención a todos los detalles, tanto en la voz como también en el desenvolvimiento en el escenario. Gracias, Stephanie hermosa, mucha suerte y bueno, vibras también en todo lo que tú hagas. Y ahora sí, vamos a recibirlo a Casey Geraldine Guacha Minchan, a esta ternurita, preciosura que el día de hoy nos ha venido a demostrar el gran talento que tiene y además a representar a esta hermosa región, a la capital de los carnavales, Cajamarca. ¡Adelante! Producción, vamos, música, maestro. Una vez más, tu amiga Casey Geraldine, desde el departamento de Cajamarca, para ti, Perú. Y este tema, como una cerveza. Tomo una cerveza para olvidarte, pero más borracha, más y más recuerdo. Tomo una cerveza para olvidarte, pero más borracha, más y más recuerdo. Maldita cerveza, maldita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Tomo una cerveza para olvidarte, más borracha, más de acuerdo. ¡Eso! No sé qué me pasa, no sé qué sucede cada vez que tomo. Pido más cerveza, no sé qué me pasa, no sé qué sucede cada vez que tomo. Pido una cerveza. Maldita cerveza, maldita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no me olvidas? Maldita cerveza, maldita bebida, sabes de mis penas, también mis tristezas. Maldita cerveza, maldita bebida, sabes de mis penas, también mis tristezas. Gracias a Requinto Peruano. ¡Eso! Muévete, muévete como yo. Zapateadito, zapateadito. Hombritos, hombritos, hombritos. Nuestra princesita Casey el día de hoy, luciéndose, brillando, con esa ternura, con esa frescura hermosa. Te he visto, ahora sí te he visto tranquila, más sobria. Y ahora sí vamos a escuchar rápidamente a nuestro jurado. Señor Raúl, adelante, escuchamos su opinión. Bueno, Casey, ¿no? Casey, ¿de qué lugar de Cajamarca eres? ¿O naciste en Lima? ¿En qué lugar de Cajamarca eres? Para ponerte un 20.
Hago cucho. Hago cucho, de la tierra del Huanchaquito del Amor. Huanchaquito del Amor empezó casi con tu edad a cantar. 6 años. Pero ese niño a esa edad tenía una voz ya bien afinadita. Así nació para ser cantante, hasta que pasó a la mayoría de edad y bueno, pues cambió de voz y ahí tuvo su problemita, ¿no? Sí, los negros de Cajamarca, Huanchaquito, Iliman, Eduard Chávez, y el de Cajamarca, el chico este, el locutor. Bueno, felicitaciones por darle tu tiempo, compartir con el estudio lo que es hacer música que nace del corazón. No te olvides la gracia siempre a la hora de bailar, la gracia, la alegría, ¿no? Yo sé que a corta edad siempre los nervios nos ganan y trata de afinarte. Y me parece que han preparado una sola canción, ¿no? Y el tema está ¿no? Como han preparado una sola canción, entonces ahí viene a desnudar. Hay que trabajar más, hay que darle más tiempo a tu canto, al ensayo, para que estés lista para la batalla, como quien dice. Felicitaciones, Casey, un abrazo y felicitar a tus padres por inculcarte la música peruana. Muy bien, ella es la princesita, ya le estoy poniendo su nombre, la princesita Casey, que el día de hoy está participando a interpretar la canción Maldita Cerveza. Es momento de escuchar también el comentario de Vidal Guamaní. Adelante, Vidal. Muy bien, pequeña Casey, tienes bastante talento, tienes todas las ganas. Yo sé que todavía tienes una corta edad y tienes para descubrir mucho talento. Y tal vez no lo tienes todavía bien registrado la voz o bien entonado las notas, pero ya estás en un buen camino, ¿no es cierto? Entonces vamos adelante a seguir bastante, a trabajar en eso. Y las ganas sí hay, te desenvuelves también, inclusive tal vez mucho mejor que otras personas, ¿no? Y muy bien, me parece, ¿no?, felicitarte bastante por esto y por cultivar nuestro requinto. Adelante, Dor. Muy bien, un aplauso para nuestra princesita Casey. Grandes batallas, grandes desafíos. Estamos en la segunda parte, en la segunda fase, hoy en la gran final, señores, presentado por Requinto Peruano, Voces del Requinto. Bien, ahora sí, vamos a recibir a Yulisa Dilma Espinosa Castillo. Ella es natural de Lucanas, Ayacucho. Adelante, hermosa, vamos, música, maestro. Así con sentimiento, Wilmer Ilman, en ese requinto. Esa cintura, esa cadera, esa cintura, mueve, mueve. Por ti yo lloré, por ti quise morir, porque me enamoré precisamente de ti, ingrato amor. Por ti yo lloré, por ti quise morir, porque me enamoré precisamente de ti, ingrato amor. Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo querer. Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo amar. Me equivoqué, lo sé, lloré por ti, quise morir. Y salud, salud, para mi gente linda de Lucas.
Por ti yo lloré, por ti quise morir, porque me enamoré precisamente de ti, ingrato amor. Por ti yo lloré, por ti quise morir, porque me enamoré precisamente de ti, ingrato amor. Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo querer. Me equivoqué otra vez, o tal vez me ilusioné por un ingrato amor que no supo amar. Que equivocada estoy por tu mal amor, de nada sirvió amarte, ingrato amor. Que equivocada estoy por tu mal amor, de nada sirvió quererte, perverso amor. Chayana chata, muy urispa. Gracias, Requinto Peruano Producciones Internacional, John Leiva Producciones, JJita, Bordaduría Tania, siempre arriba mi Ayacucho. Muchas gracias. ¡Qué maravilla el día de hoy! Estamos siempre apurados. Espectacular la presentación en la segunda fase de estas chicas maravillosas y talentosas como son Stephanie, Casey y Yulisa. Público lindo, público que está ahí en las redes sociales. Recuerda que puedes apoyar a tu artista favorito compartiendo, reaccionando y así incentivando también para que más hogares disfruten de esta gran final, señores, que vamos presentando el día de hoy gracias a Requinto Peruano. Bien, vamos ahora a acercarnos a nuestra escenografía y vamos a solicitar ya a nuestras participantes como son Stephanie y Casey que se acerquen. Nos vamos arreglando, reina, vamos corriendo, por favor. Vamos por aquí, hermosura, ahí está, y también Stephanie, por aquí, preciosa. Distanciamiento, por favor, nos alejamos más, ahora somos menos. Bien, ya me encuentro aquí con las tres finalistas, ¿no? Nuestro jurado ha decidido el día de hoy de darles una segunda oportunidad y de ver cuánto están preparadas ellas. Ellos sabían que se han preparado con una sola canción, por eso que dijeron, queremos ver el verdadero talento, queremos ver si se van adaptando a esos cambios, y ellas lo han demostrado que sí. La última participante fue Yulisa Dilma con una canción Por ti quise morir, de la autoría de Javier Zamudio. Javier Zamudio está ganado el día de hoy. Hemos visto sus canciones que lo han interpretado. Saludos para ti, Javi, hasta Patá. Se ha ido a mi tierra. Quiere ser patacín ahora. Bien. Y ahora sí, faltó el comentario de nuestro jurado. Vamos a ver, señor Raúl Arquínigo. Escuchamos ya sus comentarios para Yulisa en este momento, que está ansiosa también de saber qué es lo que quieren ustedes hacerle llegar. Claro, ¿no? La parte final ya de este concurso, una vez más felicitarte, ya estás en los escenarios, ¿verdad?
Ya tienes experiencia. ¿Todavía? Es nuevecito. Bueno, qué bien. Para nosotros es un gusto tener jóvenes como ustedes que van perfilándose como figuras importantes, como figuras del mañana, y queremos que lo tomen con responsabilidad, con seriedad y mucha humildad y con sacrificio, porque la música es esto, y los ganadores son todos los que han participado esta tarde, esta noche. Y bueno, pues gracias a Requinto Peruano por estar formando semilleros para el mañana, y felicidades. Solamente recalcarle éxitos, a seguir trabajando fuerte, hay talento, y a la hora de bailar tiene que ponerle más fuerza, ¿no? Más fuerza, más zapateo. No lo hagas por cumplir, sino hazlo de corazón, que salga del alma, porque también el zapateo está en el cuerpo, en el alma de uno mismo, y va con la música, con el requinto. Y bueno, eso es todo lo que le puedo comentar, a seguir trabajando fuerte. Muchas gracias. Muy bien, ahí están los alcances para Yulisa, y ahora sí, vamos a escucharlo rápidamente a Vidal Guamani. Adelante, Vidal. Bueno, yo creo que ha sido una bonita tarde. Wow, de verdad, muy buenos talentos. Y felicitar a todos, de verdad, como decíamos, todos son ganadores. Y bueno, vamos de hoy para adelante, ¿no?, a ponerle más ganas a nuestro requinto, a nuestro folclore. Y yo sé que mañana, no uno ni dos, ¿no?, las personas que le dan alma, corazón y vida a nuestra música siempre van a triunfar, ¿ya? Y bueno, yo creo que la señorita, de verdad, felicitaciones, tiene bonito registro, también bien vestida, y nos ha sorprendido, de verdad. Y también la pequeña, la señorita, pero siempre, como lo dije desde el principio, puede haber pequeños errores, pequeños detalles que te podrían tal vez no sumar, ¿no? Y bueno, hemos tomado en cuenta todo eso, y nada, felicitarles a todos, y ya nosotros tenemos acá el puntaje final, de los cuales ya en cualquier momento vamos a dar el veredicto final. Muy bien, un aplauso por las 3 finalistas, guerreras ellas, que el día de hoy han tenido el valor de presentarse, identificarse y demostrar más que todo el gran registro de voz que tienen, y así incentivar. ¿Cuántos niños en casita estarán disfrutando de este show, verdad? ¿Cuántas familias estarán incentivados y dirán, mañana definitivamente llevo a mi niña o a mi niño a alguien que lo enseñe a cantar? Pero yo creo que eso nace, ¿verdad? Nace, como dice nuestro cantautor nacional, y también va a depender pues bastante del empeño que le des en el camino. Chicas, no se queden ahí. Yo quiero agregar, para todos en general, siempre cuando vas a ir a un certamen, a un concurso, no te olvides tu vestuario, porque es importante, porque sin el vestuario, yo por ejemplo, ¿no?, de repente estoy con fiebre, estoy con mala noche, o me falta algo, pero cuando yo me pongo el overol, el vestuario, el pantalón blanco, la camisa blanca, el zapato blanco y el saquito, y ya me transformé, y ya tengo más confianza, ya soy otro. Y eso es lo que pasa contigo. Tienes que, no es faltarle el respeto a nuestro concurso, venir sin vestuario. Muy bien, ahí están, prácticamente son para ti, Stephanie. Bueno, esa parte también que creo que fue parte de coordinación. Alexi, un jalón de orejas a Alexis, se le dijo que le diga que venga todo con vestuario, pero bueno, depende del participante también, pues, ¿no? Así que chicas, mucha suerte, vibras. ¿Quieren saber ya quién es la nueva voz del requinto peruano? Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos para poder revelarles, señores, los nombres de los ganadores. Adelante. Y la cultura, entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López.
Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo con ustedes. Juventud, belleza, encanto, carisma de la sensacional Yurbi López. Llegó la hora de divertirse con MDC, Melodías del Canto. Bienvenidos. Amor, Amor, TV Digital presenta el programa Melodías del Canto. Lo mejor del arte. Estamos de retorno, suspenso para que ustedes también puedan entender la adrenalina que se vive aquí, porque de verdad es bastante intenso, bastante eufórico se podría decir, y estamos ansiosos de saber quién es la nueva voz del requinto peruano. Y ahora sí, llegó el momento de revelar, señores, el lugar que están ocupando. El lugar que están ocupando. En el tercer lugar, porque nos hemos premiado al quinto y al cuarto, ahora vamos a premiar al tercer lugar. Hemos dicho que todos se llevan un premio el día de hoy, no se van con las manos vacías, por lo que el tercer lugar está ocupado por la pequeña Casey Guacha Minchan. Un aplauso para ella. ¿Y saben qué se lleva? Un vestuario artístico gracias a Bordaduría Tania. ¡Bravo! ¡Felicidades, hermosa! Esto es tuyo, esto es tu premio por haber participado en este concurso. Por favor, un zoom y una fotito para el recuerdo. Ahí está, posa, posa. Linda, gracias, preciosa. A seguir trabajando, tiene mucho talento. Y ya sabes, cuando quieres nos visitas, esta es tu casa, ¿ya? Muy bien, felicidades para mamita también, gracias, hermosa. Ah, muy bien. No, para poder hacerlo cantar, pues. Muy bien, gracias, Casey. Muy bien, ahora sí vamos con el segundo lugar, señores. ¿Quién está ocupando el segundo lugar? ¿Será Stephanie? ¿Será Yulisa? ¿Quién será? ¿A dónde se irá este premio? ¿Se quedará aquí en la capital o se irá a Ayacucho? ¿Qué opinan ustedes en casita? A ver, déjenos su comentario, opinen y compartan. Eso es lo más importante. Vamos rápidamente. En el segundo lugar está ocupado por Stephanie Sofía Callejuro con un puntaje de 13 puntos. Un aplauso para ella, que el día de hoy está ha participado en esta gran final. Gracias, Stephanie. Y tú te llevas una grabación profesional de videoclip. Y esto es gracias a Impact Records. Un aplauso y agradecimiento a todos los que se han puesto la camiseta. Este es tu premio. Ahí está el diploma. Con esto vas a recoger tu premio. Por favor, un zoom. Alexi, la foto al toque. Alexi, pila, por favor, pilas. Muy bien, hemos hecho la premiación entonces. A Stephanie está ocupando el segundo lugar. Muchísimas gracias, reina hermosa, seguir trabajando y pues éxitos en la vida. Bien, gracias, hermosa. Muy bien, y ahora sí pues nos quedamos, ya es más que obvio, ¿no, Yulisa? Ven más aquí, preciosa. Antes de hacerte no te apegues mucho. Distancia. Reina, antes de hacerte la entrega del premio, quisiéramos escucharte en sí. ¿Cuáles serían tus palabras? ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada, contenta o de repente no? ¿Estás de acuerdo con el jurado, lo que ha calificado? Por favor, adelante. En primer lugar, muchísimas gracias. Y esto va para ti, mamá, te amo.
durante todo este tiempo has estado a mi lado. Te admiro porque a pesar de todo supiste salir adelante. Y por eso te amo. El sentimiento es algo que nos nace en los momentos bastantes. Aquí tenemos a su mamita linda que está con ella, desde Lucanas, Ayacucho. El amor de madre es un amor infinito, es un amor que nos acompaña en los buenos y malos momentos, es un amor que nos hace sentir vivos y sea cual sea la situación está contigo, ¿no? Stephanie, estas lágrimas que sean de felicidad, de mucho éxito, de muchas vibras. Señora, no se vaya, no se vaya. Nos gustaría hacerle unas preguntitas, por favor, ya que está aquí apoyando siempre a su hija. Chicos, a ver, permítame el alcohol. Ahí está. Ah, muy bien. Señora, ¿cómo está? Qué gusto conocerlo. Y bueno, que esté también en esta gran final. ¿Cómo se siente de ver a su hija, en este caso, que se está llevando el primer lugar? Además del premio, también es un orgullo interno que como personas nosotros nos sentimos felices. En su caso, como mamá, ¿cómo es el sentimiento? Me pongo sentimental también. Adelante. Yo me siento, gracias, bien alegre. Pegamos un poquito al micrófono. Pegamos un micrófono. Yo me siento mejor con mi hija. Ahora mi hija está encontrando aquí. Yo a mi hija, es por eso que chiquita. Tiene mucho talento, señora. Hay que seguir apoyándolo. Esta es su casa. Yo creo que de aquí, de este concurso, ella va a tener mucho apoyo por parte de los músicos, de la empresa Requinto Peruano que está haciendo esa premiación. Y además de ello, pues ella se está llevando, señora, ¿sabe qué se está llevando, Yulisa? Una grabación de audio profesional. Su primer material gracias a Willman Record y Estudio RC Music. Eso quiere decir que Yulisa ya va a tener su producción, ya va a poder promocionarse, va a poder de esa manera también dejar salir ese gran registro de voz. Muchísimas gracias por apoyarlo. Bien, Yulisa, ¿cómo te sientes, hermosa? En realidad, de saber muy que vas a contenta. tener tu primera producción. Sí, es una emoción muy grande. Muchísimas gracias, Efraín Toledano. Le admiro a usted. Muchísimas gracias de corazón a todo su equipo de trabajo. Un saludo para Sonia González. También te admiro. Tienes una excelente voz. Gracias. Muchísimas gracias de corazón a todos. Gracias. Y ya pues, a darle con todo. Gracias, Yulisa. ¿Sabes cuánto de puntaje has adquirido el día de hoy? No, aún no. 18 puntos le ha dado el jurado, señores. Vamos a escuchar la opinión del jurado también sobre el puntaje y las palabras para Yulisa, ya prácticamente como finalizando ya este gran concurso. Adelante, señor Raúl. Bueno, nosotros hemos calificado desenvolvimiento, prosa y lo que significa vestuario y la voz. Y sumado los dos nos marca 18 puntos. Y yo creo que es una legal, firme ganadora y que no se quede ahí, pues a seguir trabajando fuerte. Tienes juventud y bueno, pues a seguir aprendiendo aún más porque la vida es de un aprendizaje a día, así que a seguir adelante. No sé, de repente Vidal tiene algo que acotar y puede de repente por ahí soltar una opinión. Por supuesto, adelante, Vidal. Ya para prácticamente casi para culminar ya, ¿no? Sí, primeramente me siento muy contento como ayacuchano, ¿no? Que mi paisita, ¿no? esté también acá presente demostrando su talento. Pero no ha habido favoritismo de siempre, como le dije, ¿no? Ha demostrado durante todas las personas que nos están viendo virtualmente y también he visto, también he estado de cerca, ¿no? Virtualmente la gente también estaba votando bastante por su persona y de verdad, mis aprecios a usted, sigue trabajando, yo pienso que de acá para adelante te espera un bonito camino,
siempre sé fuerte, puede haber obstáculos muy fuertes en la música. La verdad no es fácil, de verdad, pero tienes que ser muy fuerte y perseverar y seguir adelante. De verdad, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias a ahí todos. está entonces los comentarios ya de nuestro jurado. Reina hermosa, ahora sí paso a hacerte la entrega de tu premio. Ahí está tu diploma que te hace llegar Requinto Peruano por participar y bueno, lo más importante, por llevarte este puesto tan maravilloso. Una fotito para el recuerdo y una captura, por favor. Ahí está la mamita linda también, que el día de hoy se ha dado ese tiempo. Ellos son natural de Lucanas, Ayacucho, y cuenta con 22 añitos de edad. Reina hermosa, permíteme agradecer y también ya despedirnos de nuestra transmisión de este maravilloso concurso, porque nos vamos a despedir con una canción. Mientras tanto, ¿qué te parece si vas cuadrando con... A ver, por favor, ciérrame la toma. Espérate, ciérrame la toma. Por aquí, puedes ir. Vayan cuadrando con qué tema se va a despedir. Mientras tanto, quiero agradecer yo a Requinto Peruano por haber confiado en nosotros, Melodías del Canto, Amor Amor TV Digital, un canal que día a día se va imponiendo y dando la oportunidad para poder difundir y promover la música andina, sea cual sea el estilo, el género, nosotros estamos aquí. Si tú eres artista, ya sabes, también puedes visitarnos, solo contáctate con nosotros. Agradecemos también a Alexi Quispe Alarcón, quien ha estado detrás de todo. Agradecemos a sus marcas comerciales, de lo cual lo han apoyado en este concurso de Requinto Peruano. ¿Cómo son? Ellos son Willman Record y Estudio RC Music, Impact Records, Bordaduría Tania, Romero Guitars, Estudio Fotográfico Biolab. Y lo más importante, que el día de hoy también hemos tenido el refuerzo y por supuesto también la valentía de E2 Perú, como siempre poniéndose a frente, y él está detrás de todo, ¿no? En la producción, soporte técnico a E2 Perú, el señor Edwin Quintana. Agradecer también a nuestro jurado, a nuestro director del programa, el señor Raúl Arquínigo Luis, por darnos esa fortaleza y que cada día nuevamente estemos aquí, cada viernes a las 5 de la tarde, estemos aquí presentando y también identificándonos con lo nuestro. Agradecemos también a nuestras casas comerciales, como son Ópticas Ramos Visión, Sazón Chiliano, como al mismo tiempo también agradecemos a Bordados Chuyo, de nuestro amigo Freddy Chuyo, agua mineral Gota Azul, la mejor agua manantial de la linda gente desde Pachaní, Asunción, Cajamarca, Producciones Torres Internacional y también pues a Colchones Sunset, como al mismo tiempo a Escuela de Manejo Rafa. Y a todas las páginas comerciales, a los medios de comunicación, gracias al Cholo Juanito, que también el día de hoy se ha incentivado y por ahí ha compartido a través de sus redes sociales, a Richard Douglas y para Radio Picaflor también, ¿no? Para todos los jóvenes que están trabajando y muchas páginas. Chicos, no hay tiempo para más, es momento ya de darle pase a nuestro jurado para que pueda despedirse. Adelante, señor Raúl. Bueno, una vez más agradecer a Requintos Peruanos por la confianza y bueno, agradecer también al público por compartir la programación. Melodía del Canto, como siempre, en el corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Mi teléfono es 990 384343 y estamos ahí con nuestro programa todos los jueves a partir de 7:30 a 9 de la noche. Un abrazo. Señor Raúl, gracias. antes de que se vaya, ¿qué le diría usted a toda la juventud que en este momento también han agarrado la valentía de poder participar, de poder prepararse en lo que es el folclore? Por supuesto, nosotros nos sentimos halagados, complacidos que la juventud esté tomándole responsabilidad a nuestra música folclórica. Y hoy día hemos visto pues talentos, todos han tenido la participación decorosa, creo que todos han sido ganadores y con el respeto que se merecen cada uno de ustedes.
y todos nos vamos ganadores esta noche y feliz porque tenemos grandes figuras que aparecen para poder sacar pecho, sacar cara en la cancha con nuestra música folclórica y en forma especial con el requinto. Una nueva generación que en el futuro serán los íconos, las nuevas figuras que darán vida. Bien, Vidal Guamaní, contigo vamos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, por participar. Algo muy curioso voy a decirte, Vidal. Vamos a comer menos papa frita, ¿ya? y también vamos a poner la alarma, ¿te parece? Vidalcito, no, pero con mucho cariño. Tú sabes que te estimo muchísimo, poco tiempo que te conozco y es una bromita, pues, para no estar todo serio. Adelante, Vidal. Muchas gracias, Yurbi, de verdad. Una gran amiga y muchas gracias también a mi amigo Efraín Toledano, requinto peruano, a mi gran amigo Raúl Arquínigo, a todo el equipo de producción de Amor Amor y a todas las personas que están apoyando también para que esto sea realidad. Y de verdad, muchas gracias. Me siento muy contento que hay nuevos valores que de verdad están impulsando nuestro requinto, ¿no? Y bueno, a las personas, promotores, ¿no? Yo sé que han estado conectados y esta es la oportunidad para que puedan encontrar también un nuevo talento y tal vez, ¿no? Decir, no, pero yo escojo, ¿no? Al joven o yo a la niña y esta es una ventana, una puerta, ¿no? Para descubrir talentos y yo sé que ellos tienen un gran futuro porque han estado acá expuestos y para adelante lo estaremos viendo también en grandes escenarios, ¿no? Y de verdad, muchas gracias de verdad por este bonito momento. Yo quisiera pedir un gran aplauso a todos por este bonito concurso. Muy bien. Gracias, Wilmer, ya te delataron ya. Ahora sí, vamos a pedir a nuestra nueva voz, señores, del requinto peruano, Yulisa Hermosa. Adelante, el escenario es tuyo. Hasta yo me emocionaba, ¿se han dado cuenta? He estado recontra emocionada el día de hoy. Y bueno, por muchos temas. Lo primero, por tener vida, salud, por tener a grandes amistades, a grandes personajes también. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Un beso enorme, los dejo con la nueva voz del requinto peruano. Ella es Yulisa Dilma Espinosa Castillo. Ayacucho, señores, llegó a la gran final. Adelante, hermosa. Para mi gente linda de Ayacucho, Lujanas con cariño. Ya me voy, ya me retiro por el camino más triste, pasando ríos, quebradas para llegar a mi pueblo, para llegar a mi pueblo. Desde el sitio donde canto hasta el rincón donde vive, llegará
jamás el orgullo que me llevo, que tú lloraste por mí. Y con cariño para ti, Chayuaya Sonjoyay, para Pampau así querido, para la familia Espinosa, para ti, Olga René Espinosa, Inés Vilcas Velázquez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias a todo el Perú, muchísimas gracias de corazón. Melodías del canto. Bienvenidos. Amor, Amor TV Digital presenta el programa Melodías del canto. Lo mejor del arte y la cultura. Entrevistas, reportajes y música en vivo con los artistas más grandes del folclore y la cumbia. Un programa en vivo. Con ustedes, juventud, belleza, encanto, carisma